Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Vamos a ver qué tal estamos de audio, por favor. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Su servidor Alejandro Cervantes. Nuevamente aquí. Perfecto. Estamos muy bien de audio. Estamos muy bien de audio. Déjenme grabar, bajarle acá al otro dispositivo. Nada más lo tengo para checar cómo estamos. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué padre que ya tenemos gente conectada. Muchísimas gracias por conectarse este día. Ya estamos en martes de hablando de seguridad. El tema de hoy es homeschool, la educación a distancia versus el homeschooling. Ahorita vamos a hablar de qué es esto. Pues muchísimas gracias por conectarse. La verdad es que ya saben, yo siempre muy contento, muy a gusto de que ustedes me permitan ingresar a sus hogares, me permitan ingresar a sus móviles, a sus centros laborales, centros de trabajo. La idea es justamente esa, tener la oportunidad de estar con ustedes un rato y poder, pues de alguna manera, pues estar a gusto con ustedes. Denme 2 minutos, un minutito, nada más en lo que se conectan dos o tres personas más. Voy a poner por un momento la pantalla que tenía anterior, nada más para cambiar aquí la presentación. Permítanme tantito, no se me vayan a ir, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Permítanme tantito. Ok, perfecto, ahí estamos. Muy bien, déjenme ver si podemos mejorar un poquitito el asunto de la iluminación. Ahí está. Muy bien, entonces, pues vamos a comenzar. El día de hoy, la intención es justamente hablar sobre el homeschooling. Eh, hace algún tiempo, más o menos 2 años y 2 años y cachito, tuve, digamos que la oportunidad, déjenme, aquí me está haciendo fallas la iluminación, tuve, digamos que la visión o no sé qué fue lo que sucedió, de repente llega a mis manos un video muy importante, que ha sido yo creo que uno de los videos quizá más importantes de la vida, en el sentido de la educación de mis hijas. Fue un video de Jürgen Klarich que se llama El crimen de la educación. Este video me permitió como ver más allá de lo evidente, ¿no? Me abrió un poquito el panorama, junto con algunas otras literaturas que en su momento revisé. Estas literaturas fueron de Manuel Oppenheimer, muy buen, pues, digamos que yo sí le podría llamar investigador. Es un cuate que lleva muy en serio el asunto de la investigación y muy en serio el asunto de la educación. La verdad es que muy bueno Manuel Oppenheimer, se los recomiendo bastante. Si tienen oportunidad de leer su literatura es muy bueno. Y entre ellos varios de sus libros, pero uno me llamó mucho la atención. Eh, eh, Básicamente hablando sobre la parte de educación. Lo que pasa es que iba a mencionar uno de los títulos, pero en realidad es que no fue uno, es que son varios. Tiene un conjunto de sus últimos libros que ha hablado mucho sobre la educación. Básicamente sobre la parte de los trabajos, innovar o morir, por ejemplo, o sobre la parte de la educación. Miren, nos dice Manuel Oppenheimer en uno de sus libros más recientes justamente que, de hecho por ahí tengo yo una conferencia muy exclusiva de esto, que el 47% de los trabajos de los empleos se van a perder debido justamente a la automatización. Entonces, esto nos trae a colación pues algunas cosas importantes que tienen mucho que ver con justamente este rollo de cómo nos educamos. Eh, ¿Por qué se los comento? Porque bueno, en resumidas cuentas, a veces, no sé si les ha pasado, pero a mí me llega a suceder a veces frecuente, de manera frecuente, como que se van juntando ciertos factores en la vida, en la que te va llegando literatura, voy viendo algunas cosas de literatura que son como muy exclusivas o son muy enfocadas a que abras los ojos en un sector. Y eso fue lo que en algún momento me pasó. Les platico, hace 2 años y cacho, como les venía diciendo, nosotros, Rosy y yo, su servidor, Rosy, mi esposa y su servidor, sacamos a nuestras nenas de la escuela.
Fue un golpe para la familia medio complicado. Bueno, no complicado para nosotros, sino para ellos mismos. Cuando nosotros decidimos comentarles que íbamos a sacar a las nenas de la escuela a la familia, como que la familia dijo, "Ah, oh por Dios santo, no, no hagan eso, ¿cómo? Y es que cómo se van a educar, y quién las va a educar, y quién las va a certificar, y cómo se van a certificar, ese tipo de cosas. La verdad es que, miren, en realidad nosotros, tanto Rosy como tu servidor, hemos estado durante muchos años digamos que en contra pues digamos que de esos elementos sociales que nos han llegado y hemos viajado mucho en contra de ello. Entonces, este fue, digamos que otro más para nosotros, simple y sencillamente un paso de no seguir lo que la sociedad nos decía. Entonces, al final, bueno, pues decidimos sacar a las nenas y comenzamos a hacer un proceso de homeschooling. Resulta que ahora en pandemia el homeschooling ya se ha vuelto una moda, ya ahora es algo, pues digamos que como recomendado por algunas personas y entre esas pudiera considerarme yo justamente y estoy seguro que Rosy, mi esposa, también. Les platico. Primero quiero determinar qué es el homeschooling versus la educación a distancia. Eh, Ahora los niños están educándose a través de la computadora y de repente yo he visto algunos podcasts y algunas entrevistas o algunos reportajes o videos donde he visto a gente no experta que dice, no, es que los niños ahora lo tengo en homeschooling porque toma clases en la computadora. Y quiero decirles que eso no es homeschooling, eso no es educar en casa. Educar en casa es algo completamente distinto. No tiene que ver con que nosotros tengamos a nuestros niños, perdónenme la expresión, aburriéndolos desde la mañana hasta la tarde frente a una computadora con un profesor que tampoco sabe qué hacer porque no tiene la experiencia para otorgar las clases como se están otorgando. A lo mejor ya a estas alturas, después de pues casi un año de pandemia y en algunos casos quizá casi un año de estar justamente ya en contacto con la educación a través de la computadora, pues ya pudieran tener los profesores más habilidades para mantener atentos a los chavos, pero la realidad de las cosas es que eso no es educación, esto no es homeschooling, no es educación en casa. Entonces, de entrada, primero quiero comentar eso. La educación en casa no es que tengamos a nuestros hijos pegados a la computadora. Eso no es la educación en casa. ¿Qué sí es la educación en casa? Necesito hacer primero algunas pues digamos que algunas connotaciones para que empecemos a verlo. ¿Qué es lo que, qué es lo que actualmente solicitan las empresas? Actualmente las empresas para la contratación solicitan más que el currículum, obviamente el currículum cuenta, ya se solicita cada vez más el que tú puedas demostrar habilidades. Les comentaba yo en alguno de los videos, no hace mucho, el año pasado, quizá por ahí de junio, una cosa así, julio, tuve la oportunidad de ser contratado por una empresa argentina, una editorial argentina, que estaba haciendo unas traducciones de las normatividad de OSHA para hacer los nuevos manuales de OSHA. Y me contratan para apoyarles en la parte de la corrección de estilo. Yo jamás conocí a las personas que me contrataron. Yo supe de ellos porque de repente se contactaron vía telefónica conmigo. ¿Cómo consiguieron mi número telefónico? Pues está en las redes sociales, no hay más. ¿Cómo supieron de mí? Pues está todo en las redes sociales. Ya me habían investigado, ya sabían yo quién era, ya habían visto mis videos, ya sabían de mí. Actualmente la contratación del personal se da mucho a distancia. Hay muchas plataformas que te permiten ya otorgar servicios justo a tu, pues digamos que a una cantidad de gente o de empresas a las que tú le pretendas trabajar a través de esto, de justamente de la computadora. Ya no necesitas quizá de alguna manera demostrar o con un currículum, quizás sí te lo pidan, quizás no, pero ya ciertas plataformas como por ejemplo LinkedIn te permiten subir o demostrar tus habilidades a través de la misma plataforma. Yo subo a LinkedIn los videos que hacemos y hay gente que nos ve a través de LinkedIn justamente porque sabe que ya tenemos ahí nosotros cargada cierta información.
Ya no es igual que antes, el asunto de la contratación cada vez empieza a ser diferente y cada vez empieza a contratar a personas más por sus habilidades que por su currículum. Obviamente el currículum puede contar, sí, sí puede contar, pero cada vez empieza a haber más una diferencia justamente en el proceso de contratación. Más con ahora los chicos millennials, ya por aquí estoy viendo algunas personas que se están conectando, les agradezco mucho, muy buenas noches a todos por ahí, los que están saludando en la pantalla. Entonces, de entrada vamos a empezar por esto. La educación ha sido la misma desde la Revolución Industrial. Desde el siglo XVIII hemos tenido una educación que está basada en el control. Fíjense bien, ¿qué sucedía antes? Resulta que en el siglo XVIII, y de hecho desde antes, pero bueno, desde el siglo XVIII, el asunto de la educación era, necesitamos gente que se vaya a la industria, comienzan así las escuelas, que se vaya a la industria y que sepa hacer ciertas y pueda demostrar ciertas habilidades con las máquinas. Y entonces se empieza a dar una educación en donde se sienta a los jóvenes en una aula para darles una instrucción, para empezar a robotizar su proceso. ¿En qué? En cosas que eran básicas. Así es como va surgiendo la educación. Y si ustedes lo piensan, pues actualmente tenemos prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos a los chicos, si no sentados en su aula, en un pupitre, sentados atrás de la computadora, con un esquema de materias y con un esquema digamos que de temas que deben ver. ¿Por qué? Porque son los que deben de ver y deben conocer, punto. Pero uno de los grandes problemas es que habrá chicos que se adelanten en su proceso, o sea, conozcan más, y puedan tener más habilidades y mayor conocimiento, y habrá otros que van más atrasados. Pero todos deben llevar un ritmo porque a los 2 meses hay un examen y ese examen es igual para todos. Entonces el que va atrasado debe alcanzar el nivel mínimo para el examen, para la evaluación, y el que va adelantado pues va aburrido durante todo el proceso y el día que hace la evaluación, pues le va a ser sencillo. Entonces, la educación en realidad no es personalizada. La educación está hecha para las masas. En este sentido, las escuelas así fueron creándose para las masas. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, pues que tenemos actualmente un sistema educativo donde los chicos lo que tienen que hacer es ir a escuchar a alguien que tienen enfrente con cierto tema, te interese o no te interese el tema, lo debes escuchar, lo debes aprender, pero lo debes aprender para no ponerlo en práctica, simple y sencillamente para aprenderlo, para pasar un examen. Y tu trabajo es escucharlo, anotar y después de anotar hacer una evaluación, estudiar tus notas y hacer una evaluación. Y creemos que con eso, que se puede dar desde el nivel primaria, a veces hasta el nivel de universidad, creemos que con eso ya hemos logrado una educación. Pero en realidad no. En la realidad de las cosas es que si yo me pongo a pensar cuántos de los elementos teóricos que aprendí en primaria o en secundaria, quizás hasta en prepa, actualmente conozco, de repente te pierdes y dices, ah, chirriones. Yo escucho de repente a mis hijas que me dicen algún dato curioso, alguna cosa así de la escuela, o cuando lo hacían, básicamente la más grande, y de repente decía, ah, pues eso lo vimos, ¿verdad? Pero yo ya no me acordaba. ¿Por qué? Porque no le das utilidad. Entonces, obviamente, este tipo de educación, pues ha ido cambiando, o más bien la gente ha ido cambiando y ya quiere algo diferente. Por eso mismo es importante que nosotros hagamos como una reflexión. ¿Cuáles son las necesidades actuales de la educación? ¿Qué es lo que los chicos actualmente necesitan saber? Y estoy hablando desde los chavitos de primaria, desde preescolar, primaria, secundaria, que es digamos como la educación básica. ¿Qué es lo que ellos en realidad necesitan saber? No, fíjense bien, no necesariamente para tener una carrera, sino vamos a empezar por el concepto de ser felices, vamos a empezar por el concepto de ser exitosos. Ser exitoso no es tener una licenciatura. ¿Puede ser parte de? Sí. ¿Yo lo recomendaría? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque te mantiene en cierto nivel sociocultural y también te da otras oportunidades. Pero eso no necesariamente es el éxito. Entonces, ¿cuáles son las necesidades actuales de la educación? Vámonos por ahí en ese sentido. Las necesidades actuales de la educación van basadas en algunas cosas que nosotros vemos que vienen a futuro. Primero, ya cada vez se otorga más teletrabajo.
y ustedes lo están viendo. Entonces quiere decir que ya cada vez estamos más en la chamba, en nuestra casa, haciendo cada vez más trabajo. Yo prácticamente no salgo de la casa. Habrá quienes me digan, oye, pero Alejandro, hay mucha gente que es obrero, mucha gente que es ayudante general, que sí, pues tiene que salir y forzosamente ver algo. Sí, ahorita vamos a ver qué aspectos de la educación no pudieron cimentar ellos, por eso es que están laborando en lo que están laborando. Que desde el punto de vista educativo, voy a ser bien claro, a lo mejor son algunos de los aspectos, pero también tenemos que ver desde el punto de vista afectivo, familiar y otras cosas más que quizá no les ayudaron a progresar desde la parte cultural. Pero ahorita lo vamos a ver. No arraigo. Muchos de los chavos ya no necesariamente quieren arraigarse en un lugar. Ahora ya mucha gente está buscando viajar y a lo mejor hasta trabajar viajando, ¿no? Estando en un lugar o en otro lugar. Hay mucha gente que ya decide no comprar casa, decide nada más rentar casa. Ya hay hasta algunos estudios que dicen que es mejor económicamente rentar una casa que comprar una casa. Entonces hay algunos elementos ahí importantes. Y la automatización. Esto es bien importante. Les decía yo, Andrés Oppenheimer justamente en Crear o Morir dice que el 47% de los trabajos justamente van a ser reemplazados por robots. ¿Y por qué por robots? Los robots visto desde el robot que a lo mejor podemos conocer así con movimientos robóticos y que pudiera ser visto así, pero pudiera ser un brazo mecánico, un robot en ese sentido, o también la automatización por la inteligencia artificial. Este tipo de elementos cada vez van reemplazando o de situaciones cada vez van reemplazando más la gente que hace trabajo automatizado. Entonces, punto número uno, si tu trabajo es automatizado, corres el grave riesgo de que dentro de muy poco ese trabajo sea reemplazado por inteligencia artificial o por robots. Vamos a poner algunos ejemplos de esto. Un trabajo automatizado, de lo más sencillo que a lo mejor pudiéramos ver en México, es cobrar el estacionamiento. Ya no hay en muchos estacionamientos quien cobre, ya lo que tenemos son máquinas para que se cobre. O un trabajo automatizado pudiera ser guisar. Oye, pero preparar un platillo es automatizado. Sí, es automatizado. Y gracias a que es automatizado en algunos países, por ejemplo Japón, por ejemplo Estados Unidos, ya existen chefs que son robots. Trabajo automatizado, darle la limpieza a una habitación. ¿Eso es un trabajo automatizado? Sí. Por lo tanto, ya existen también robots que lo hacen. Hay algunos hoteles en Japón que ya no tienen más que uno o dos empleados, todo está automatizado, camareros, cocineros, todo está automatizado. Esto es bien importante. Quiere decir que las tendencias son distintas. Entonces, ¿qué necesitamos para los chavos? Primero vamos a entender dos aspectos que normalmente discutimos digamos que en la vida educativa. Nos dicen, es que hay que tener pedagogía. Y yo les voy a hablar de la pedagogía versus la andragogía. La pedagogía está destinada a ser pues digamos que a ser vista como este proceso educativo en donde le enseñamos a los niños, ¿no? Esa es la pedagogía. Digamos que es la metodología de enseñanza y aprendizaje de los niños. Muy bien, la andragogía es algo muy similar, pero no se basa en los niños, se basa en los adultos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre los dos? Fíjense bien. La andragogía se basa básicamente en primera diferencia muy importante es que el adulto versus el niño tiene un interés diferente de la información. Ustedes a lo mejor puedan estar en un curso, para aquellos que están tomando el TCGIRI, que están tomando que es el curso de técnico en seguridad del colegio, o están tomando el de técnico en urgencias médicas o algún otro curso. Si ustedes se inscriben, tienen cierto interés en la información que se les va a brindar. Eso les hace abrir la mente y buscar justamente inscribirse y aprenderlo. Es diferente cuando a un niño lo sientas en una butaca y le dices, el día de hoy vamos a practicar multiplicaciones. Tienes que ver esto. "Ah, ¿y esto para qué me va a servir? No le interesa, no sabe ni para qué sirve, no sabe cómo se come, no sabe cómo se ocupa, no tiene interés en la información. Ese es un elemento importantísimo entre cómo aprende el adulto y cómo aprende el niño. El adulto, por lo tanto, aprende mucho porque le interesa la información.
Ahora, también tiene cierta experiencia previa a esta información el adulto. El adulto tiene, obviamente por su recorrido de vida, ya ha tenido experiencias que lo acercan a, justamente por eso es que quiere aprender lo que quiere aprender. O sea, ya ha tenido un antecedente de lo que está viendo. Por lo tanto, quizá está aprendiendo sobre seguridad, en el caso de los técnicos de seguridad, los TCGIRIS, pero ya se acercó a esa área o ya tiene alguien, entonces hay cierta experiencia, poca o mucha, tiene cierta experiencia. Y también la madurez. Resulta que un niño tiene, en teoría, porque a veces hay muchos que son más maduros que los adultos, en teoría, menos gestión, menos reconocimiento y gestión de sus emociones. Por lo tanto, es una persona, es un individuo menos maduro. El adulto se supone que reconoce más sus emociones y también tiene mejor gestión de las emociones. Por lo tanto, tiene una toma de decisiones distinta, quizá mejor, ¿sale? En este sentido, la andragogía versus la pedagogía nos dan elementos muy grandes. Bueno, pues algo que yo aprendí, justamente este tema de la andragogía lo vi durante un semestre en el TEC de Monterrey, donde estuve haciendo los estudios de maestría. Fue todo un semestre viendo justamente este tema de la andragogía. Algo que yo aprendí justamente es que ¿por qué al niño se le tiene que dar algo que no le interese? ¿Por qué no debe tener experiencia? ¿Y por qué no se le puede enseñar la madurez que necesita para aprender? O sea, nos encerramos como en la parte teórica, pero hay elementos en los que sí podemos incidir y podemos hacer que el niño aprenda de forma distinta. Entonces, esto es bien importante, bien importante. ¿Qué áreas vamos a necesitar fortalecer en todo individuo para que esto vaya creciendo? Vámonos con algunas. No voy a mencionar todas, son bastantes, pero vamos, sí quiero mencionar algunas. Vamos a empezar con las matemáticas. Necesitamos que los niños tengan un pensamiento lógico matemático, algo que normalmente en la escuela tardan mucho tiempo, por lo menos en la educación en Latinoamérica, tardan mucho tiempo en desarrollar. La prueba PISA, que es una de las pruebas que busca la evaluación justamente de la resolución de problemas matemáticos, en México nos ha demostrado que tenemos graves problemas en ese sentido. Las matemáticas son un elemento muy importante, pero digamos que es algo que no le va a interesar al niño aprender, por lo tanto debemos enseñarlo de manera lúdica y debe ser un elemento de enseñanza a los chavos bajo su propio ritmo y su proceso de madurez. Quiere decir que las matemáticas enseñadas de este mes, en este mes debes aprender de tal a tal, porque va a haber una evaluación en tal momento, no es correcto, porque cada cerebro, cada niño, tiene una forma distinta de aprender. Por lo tanto, el proceso matemático y también el de lectura, ahorita pasamos a va a ser más complicado cuando nosotros no enfocamos el esfuerzo bajo el propio rendimiento del niño, que ese es un grave problema. Ahora, la parte de la lectura es exactamente lo mismo. Nosotros tuvimos una experiencia con nuestra hija grande donde de repente le dijeron a Rosy, a mi esposa, que necesitaba clases de regularización para la lectura porque tenía que salir con cierto nivel de lectura de kinder, de tercero de kinder. Ya tenía que saber leer cierto nivel de lectura en kinder. Y nosotros dijimos, clases de regularización, pues no las necesita la niña, no es por ahí. Y al final lo que hizo Rosy fue aplicarse con ella, la verdad es que le echó los kilos, se aplicó de manera pues un poquito más en casa y al final la niña dio el porcentaje que solicitaba la escuela. Pero lo que no me gustó es que sí se tuvo que forzar el proceso de lectura. Ahora Alexandra lee bastante bien y es una niña que le gusta el proceso de la lectura, pero no gracias a la escuela, sino gracias a lo que ha visto en casa. También es otro elemento importante que necesitamos. Fíjense bien, si nuestros hijos aprenden muy buena matemática y tienen la habilidad de resolver problemas, más muy buena lectura, ya tienes toda la escuela hecha. Te voy a decir por qué. Porque si tú tienes en lectura un muy buen nivel, lo que vas a hacer es que vas a llevar a tus hijos al proceso de lectura, pero por gusto, por automatización, por hábito, porque creas un hábito. Entonces tus hijos saldrán de la escuela o saldrán a la calle y lo que llevarán será un libro en lugar de llevar juguetes, algo que ya nos pasa a nosotros. Y entonces los niños empezarán a leer, pero por hábito. No nada más es cosa de que te metas y te impregnes, los impregnes de la lectura. También te tienen que ver a ti.
Entonces, tú eres parte del modelo y deben de verte leyendo. Si no te ven leyendo, no van a leer. Eso es algo clarísimo. Si no discuten libros juntos, no van a leer. Es parte de un proceso. Por lo tanto, las matemáticas y la lectura son bien importantes en ese sentido. Ahora, tomen en cuenta otra cosa. Con estos dos, yo ya puedo tener buen entendimiento de física, de química, matemáticas al nivel que quieras, sin mayor problema, y la lectura me da que ellos puedan leer y, muy importante, que puedan leer bajo un proceso de autoaprendizaje ellos solos. Ese es el significado, ese es digamos que el objetivo final de estos dos elementos. Que ellos sean muy buenos en matemáticas y muy buenos en lectura para que ellos quieran leer y aprender a su propio ritmo y tengan un proceso de autoaprendizaje que ellos mismos generen. Entonces tú les vas a entregar un libro y ellos solitos se lo van a comer porque tienen ganas de leer, porque tienen ganas de aprender. Les entregas un problema matemático y van a tener herramientas lógico-matemáticas para poder resolver los problemas. ¿Dónde lo vamos a poder ver eso? No en la educación de México, eso me queda claro, y menos si seguimos con situaciones que ya ni para qué hablar, de situaciones de política que no hacen avanzar al país en este sentido. Lo vamos a ver en educaciones diferentes. Nosotros cómo atacamos este problema, les voy a poner un poquito en perspectiva lo que hicimos. Dijimos, a ver, ¿quiénes son muy buenos? ¿Qué técnica y qué metodología es muy buena en matemáticas y lectura? Bueno, pues después de estar investigando, encontramos una metodología japonesa que se llama Kumon. Quizá alguno de ustedes ya la conoce. Lo que hicimos fue meter a las niñas a Kumon. Mientras los demás niños iban a tomar clases durante el día y por la tarde iban a Kumon. Mis hijas nada más iban a Kumon a tomar clases de matemáticas y lectura, pero no son clases como tal, son ejercicios, solamente es una clase a la semana, dos clases a la semana y tienen una acumulación de ejercicios diarios. Ellas estudian matemáticas y lectura diario, de lunes a domingo, 15 minutos, 10 minutos. Al principio era difícil, después se hizo un hábito, pero lo hacen a su ritmo. Si ven los profesores que le aflojan o les hace falta, le vuelven a repetir la lección y buscan estrategias de tal manera que no sea forzado, lo hacen a su propio ritmo. Actualmente, la más chica, Nikki, que tiene 5 años, tiene muy buena matemática en suma y resta, por ejemplo, que es lo que le está tocando ver, y es en donde está clavada en eso. Ahora, la parte del idioma. ¿Es importante? ¿Es imprescindible? Por supuesto que sí, por lo menos el inglés. Antes, si no sabías leer y escribir, eras analfabeta. Ahora, si no sabes un idioma, por lo menos el inglés, empiezas en un proceso de analfabetismo, porque toda la información que te llega es justo y necesario en esto. Entonces, ¿qué fue cuáles son las áreas básicas, digamos que, de conocimiento que necesitas meter? Matemáticas, lectura e idiomas. Con esto logras todo. Estas son las herramientas básicas. Con esto logras todo. Ahora bien, vámonos. ¿Qué otras cosas tienes que fortalecer? Pues esto lo fortaleces en casa, autoestima. Los niños en la escuela tienen, obviamente, cosas por las que deben pasar y está bien, pero si no estamos al tanto los padres, pensando que la educación es de la escuela y no de la casa, el autoestima no se refuerza, el autoconocimiento no se refuerza, la gestión de las emociones no se refuerza y el juego, que es muy importante, no se refuerza. Que los niños sepan ser responsables, tener un itinerario diario. Mis hijas, por ejemplo, se levantan y saben que tienen que hacer su recámara, que tienen que bañarse, que tienen que arreglar sus cosas, tender su ropa, acomodar su ropa, hacer sus tareas. Ya tienen una rutina y saben que tienen autorización de ciertas cosas dependiendo de lo que hayan logrado en el día. Esto refuerza, obviamente, la relación entre padres e hijos, refuerza la relación entre la familia como tal. Y lo que buscamos es generar justamente esto, el autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones. Un tercer o cuarto elemento o quinto elemento después de estos tendría que ver con la inteligencia social. Muchas personas me dicen, pero es que si no están en la escuela, no tienen relación con otros niños, por lo tanto no van a ser sociables. Mis hijas son perfectamente sociales. Fíjense bien, el elemento principal para que una persona sea sociable, primero parte del autoconocimiento y de la gestión de las emociones. Cuando una persona se autoconoce y gestiona sus emociones de manera adecuada, eso le permite mantenerse con un amor propio. Al autoconocerse, sabe en qué momento sí responder y cómo responder, en qué momento
cuando tiene interacción con otra persona. Por lo tanto, la base de la relación social no es juntar a los niños con los niños. La base de la relación social es la madurez emocional que tienen los niños. Los niños que tienen una madurez emocional y los pegas con otros niños van a ser amigos rápidamente. Los niños que no tienen una madurez emocional, que pegas con otros niños, no se van a hacer amigos, se van a retraer, se van a alejar, no saben relacionarse porque su madurez emocional no es la adecuada. Entonces, cuando nosotros pensamos que es malo el homeschooling porque es uno de los pretextos típicos o digamos que alguno de los argumentos típicos porque no están sociabilizando los niños sociabilizan perfectamente. El único problema es que no sociabilizan si tienen una madurez emocional adecuada. Y esto parte de la casa, no parte de la escuela. Entonces, otro elemento que tenemos que otorgar justamente en casa. Vale, vale. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, ahí váyanme diciendo. Ahí tengo a Araceli, a Ramiro, a Ángel, ¿cómo estás? A José Luis, ahí a dos, tres personas, otra vez Ramiro por aquí. Toiles, ¿cómo estás? Oye, mándame un mensaje, por ahí tienes un curso al que no has ingresado, para que quedemos de acuerdo, justamente. Y entonces, bueno, ahora, algo importante en este sentido es que cuando ellos ya tienen matemática y lectura adecuada, ellos solitos empiezan a generar sus áreas de interés y empiezan a vincularse con lo que tienen que aprender. Eh, Les voy a poner un ejemplo. Yo le puedo decir a mi hijo, dibújame una flor. Y si en el momento en el que me dibuja una flor, la flor, pues como que no me parece, pues digamos que bonita o adecuada, o al profesor no le gusta el tipo de flor que está dibujando, a lo mejor le puede empezar a dar sugerencias o decirle, no, pues no, esta flor no es así, la flor que yo quería es esta otra, ¿no? Y le quitas el interés y el proceso de imaginación y un montón de procesos que tienen los chavos de madurez que pueden ir adquiriendo. Cuando ellos se enfocan a sus propias áreas de interés, les tenemos que apoyar. Es como si quisieran dibujar la flor como ellas la quieran dibujar, pues hay que apoyarles para que la dibujen como ellos quieran. Y los chavos tienen sus propias áreas de interés. De repente alguna de mis hijas me dice, oye papá, ¿y esto qué es? La otra vez Alexandra leyó, no me acuerdo qué palabra rara o qué palabra no común leyó, y me dijo, ¿y esto qué es? Y le dije, no tengo la menor idea, pero en el momento se busca en el diccionario, ok, es esto, mira, y empieza a generar interés. Oye, a la más grande le encanta la cocina, se mete a la cocina, tiene 8 años, pero ya empieza a preparar, ya corta, ya empieza a guisar, en algunas ocasiones la metemos ya en contacto con el fuego, pero obviamente todo supervisado, pero empieza a tener interés y al mismo tiempo ya le puedes preguntar recetas, ya le puedes, ¿por qué? Porque tiene un interés. Pues eso que está aprendiendo es química, es física, y está aprendiendo porque la haces investigar, pues lee, ya tiene sus propios libros, sus propios recetarios a su nivel, ya te dice, quiero que guisemos esto, quiero que guisemos esto otro, a su edad, pero es cuando tú fomentas que sus áreas de interés vayan creciendo. Si ellos tienen áreas y te preguntan sobre algo, no los dejes a un lado. De repente a lo mejor alguno de tus chavos, de tus hijos te puede decir, oye papá, ¿qué es esto? Ah, mira, ya lo verás en la escuela. No, este es el momento en el que el niño tiene ganas de absorber como esponja la información que le des. Vamos a verlo, mira, vamos a leerlo en un libro, podemos investigarlo en YouTube, podemos investigarlo busca bibliografías, busca lugares adecuados y genera que tengan unas áreas de interés, o más bien sus áreas de interés se fortalezcan, se fortalezcan, se fortalezcan. Va a llegar un momento en que van a querer aprender, aprender y aprender y aprender y aprender más. En la mañana estaba yo trabajando en la computadora justamente haciendo un diseño de la página, algunas cosas ahí de la plataforma educativa y me dice, ¿qué estás haciendo papá? Y le digo, mira, estoy haciendo esto, estoy diseñando esto y esto y esto y esto va a darles lugar, es programación, netamente programación. Y me decía, eso está muy sencillo porque lo estás repitiendo. Primero haces esto, luego haces esto, luego haces esto, luego haces esto. Sí, ya le agarraste el hilo, mira, yo lo podría hacer, no la dejo que le meta mano todavía porque está con edad y si le mete mano a lo mejor me echa a perder la plataforma educativa, ¿no? Pero ya empieza con el interés, entonces vente para acá, mira, a ver ahora qué sigue y ahora qué sigue, yo le pongo, yo lo hago, más adelante lo hará ella. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Buscando que si tienen interés, integrarlas justamente en esto. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor háganmelas.
Otro de los elementos que normalmente critican de la educación en casa es, oye, ¿y cómo se van a certificar? En México es muy sencillo este proceso de certificación, aunque no vayan a la escuela. La certificación la puedes obtener a través del INEA, esa es una, tiene algunos pasos para que los niños se certifiquen a través de evaluaciones, o la certificación la puedes obtener a través de instituciones que tienen acuerdos internacionales con México. Por ejemplo, hay una editorial que se llama Libros Águila, que ellos a través de evaluaciones y de ya un temario establecido, es una escuela, la editorial es una editorial mexicana, pero está vinculada con una escuela, me parece que de California, eh, creo que sí, de California, no recuerdo bien, de un estado en Estados Unidos, que tiene justamente el acuerdo internacional de que sus certificaciones tengan validez en México. Por lo tanto, a través de Libros Águila, que ya le estamos haciendo comercial, tú puedes hacer la evaluación. Los niños hacen la evaluación y si hacen la evaluación y la aprueban, se les entrega su certificado. Ese certificado, tú vas a la Secretaría de Educación Pública, les entregas el certificado, los certificados de los niveles y ellos te lo canjean por el certificado de primaria. Por lo tanto, hay acuerdos internacionales de los cuales puedes agarrarte para que no necesariamente los niños tengan que ir a la escuela. ¿A qué voy con todo esto? No, los niños tienen que estar en todo momento metidos detrás de la computadora, estudiando a razón de lo que les dicen los profesores y pensando que eso les va a generar éxito en la vida. La realidad de las cosas es que el éxito en la vida no nada más tiene que ver con lo que los niños estudian, tiene que ver con lo que los padres hacemos por ellos, por cuánto los atendemos, por cuánto estamos jugando con ellos, por cuánto nos divertimos juntos, por cuánto checamos su salud y estamos al pendiente de su salud, de la utilidad de su tiempo, que sepan utilizar su tiempo. Mi hija me encanta porque de repente me dice a las 7 de la mañana cuando baja, dame mis tareas por favor de común, sí, como no, ¿qué es lo que quieres hacer? Ya es muy temprano, ¿no quieres desayunar primero? Primero me quiero tragar el sapo. Tragarse el sapo es parte, es una frase, y de hecho es el título del libro, Eat a Frog, que se llama aquí justamente, Trágate el sapo, y lo que está diciéndome la niña es, lo primero que quiero es hacer lo más complicado que tengo en el día para concluir con lo más complicado. Eso es gestionar el tiempo, eso no se lo van a enseñar en la escuela, eso se lo enseñas tú en casa. Entonces, el objetivo del homeschooling y la gran diferencia entre la educación que se está dando a distancia ahora con el homeschooling es que tú te hagas cargo realmente de de este proceso educativo de los niños. Eh, Algunos me preguntan, bueno, y no extrañarías como el proceso dentro de la escuela? Miren, la verdad es que no, por varias cosas. Uno es más económico en muchos sentidos, quizá el proceso de educación en casa. Depende de cómo tú lo quieras llevar y a dónde lo quieras llevar. Pero quizás sí pudiera ser que sea más económico. Dos, es que tú eres responsable de la educación completa de tus hijos. No es algo nuevo, en muchos países esto es algo ya permitido, en Estados Unidos por ejemplo, hay muchos estados que te dicen si tú los quieres educar no hay ningún problema, te vamos a pedir cierto portafolio y tienen sus procedimientos para que se validen los estudios de los niños y tú los educas en casa. ¿Por qué? Porque están a grandes distancias, están muy alejados, tienen dificultades para acceder a una escuela, por lo tanto tú los puedes educar en casa. Entonces en este sentido la verdad es que el asunto es que tú mismo te hagas responsable. Chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Mientras voy saludando pues aquí a quienes se estuvieron conectando. Guillermo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por los comentarios que nos mandas, Guillermo. Me han sido de mucha utilidad. Dulce, ¿cómo estás? Toiles, al rato me mandas mensajito. Ramiro, muchísimas gracias. Rubelsi, también, por favor, muchísimas gracias por conectarte. José Luis Rodríguez, ¿cómo estás, José Luis? Anel, muy bien, hola, ¿cómo estás? Ramiro, Araceli, Joaquín. Regálenlos por favor un like. Si esta información que les estamos dando les es de utilidad, por favor. Dice, ¿alguna recomendación a nivel universitario a distancia? Pues mira, la verdad es que la educación a distancia permite algo complejo, permite algo muy interesante. Te voy a explicar, Ramiro.
Los estudios de maestría que yo llevé justamente fueron a distancia y me di cuenta que la educación a distancia requiere primero de organización. Básicamente, si nos regresamos a la presentación, pudiéramos decir que requiere de interés en el tema, de que tengas cierta experiencia y de que tengas madurez. Necesitas organizar tus propios tiempos, necesitas leer demasiado y aprender y ayudarte con el autoaprendizaje. Entonces, en realidad, cualquier proceso de educación a distancia medianamente organizado, si tú tienes esa intención de estudiar, va a ser muy bueno. En México hay educación a distancia, pues digamos que para muchos y diversos temas, pero algo muy interesante es que México tiene carreras, tiene licenciaturas e ingenierías gratuitas por parte de la Secretaría de Educación Pública a distancia. Entonces, esa sería la primera recomendación que te daría. Busca las carreras gratuitas de la Secretaría de Educación Pública que tiene a distancia. Sería muy bueno porque tienes ahí la oportunidad tú de mismo estudiar y hacer todo lo que necesites hacer. Ahora, la realidad de las cosas es que es bien sencillo ahora estudiar a distancia. Puedes estudiar lo que quieras. Tenemos actualmente ya la mayor fuente de información que puedas encontrar en Internet. O sea, Internet es un dios. Tú le preguntas a Internet lo que quieras a la hora que quieras e Internet te va a contestar sin problemas. Y en este sentido tenemos una gran cantidad de información justamente en YouTube y ahora ya está en Facebook y en otras plataformas. Entonces, la educación a distancia, pues es, digo, puedes encontrarla en cualquier lugar. Si preguntas en México, es muy fácil encontrar educación a distancia a través de la Secretaría de Educación Pública y es gratuita, ¿no? Entonces, pues les puede servir bastante. Joaquín, muchísimas gracias. Dice que todo muy bien. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, si tienen alguna pregunta referente a la educación de sus hijos, también les puede, cómo ayudarles. Por ahí, esa es la típica, ¿no? Que siempre me dicen cuando doy este tipo de temas, cómo ayudo a que mis hijos lean más. Pero bueno, las que ustedes tengan, por favor. Mientras van surgiendo las preguntas, voy a hacer los comerciales necesarios, que son lo que nos da de comer, por lo tanto, pues son parte de los comerciales. Lo primero es pedirles que me regalen, nuevamente pedirles, regálenme un like, por favor. Si les está gustando la información, regálenme un like. Ahorita mismo un like, un corazoncito, un algo, para que esto tenga un algo aquí, que parezca aquí, que se vea algo bonito en la pantalla, hombre. Y obviamente, pues nos ayude con los robots muy bien. No, ¿de qué, Ramiro? Muy bien. Primero decirles que esta semana, mientras por ahí van saliendo las preguntas, esta semana tenemos en promoción el curso de técnico en seguridad. Un solo pago y tienes todo tu diplomado que dura 5 meses y te damos chance hasta 8 meses para que lo realices, ya completamente automatizado todo. Entonces, ya nosotros no requerimos de gente de servicios escolares, ya se dieron cuenta cómo sucede esto, lo acabamos de decir, pues ya esa gente, olvídense, ya no la requerimos porque todo el proceso está automatizado. Entonces ya se crea justamente a través de los robots y de la inteligencia artificial. Entonces el curso de técnico esta semana del día primero, del lunes, del día de ayer al día domingo está en promoción, un solo pago de 4,500 pesos y 8,999 con la certificación S0391.01 de la Secretaría de Educación Pública, verificación de las condiciones de seguridad y higiene en los centros laborales. Entonces ya vamos a empezar a meter las certificaciones para los técnicos en seguridad, para que se vayan metiendo al rato y si vayan preguntando. Otra de los diplomados, ya se acabó la promoción, estuvo hasta la semana pasada, pero el de técnico en urgencias médicas estuvo la semana pasada en promoción, vale la pena que se vayan inscribiendo y se abre, este es muy importante, se abre el máster en recursos humanos, seguridad y salud ocupacional. Este es un curso de 64 semanas, un año, 3 meses más o menos. Está diseñado para los líderes en recursos humanos, mantenimiento, seguridad y salud ocupacional. Líderes básicamente, hablamos sobre cambio cultural, hablamos sobre seguridad industrial, hablamos sobre finanzas personales, les enseñamos a invertir, les enseñamos a hacer un chorro de cosas. Entonces, vale la pena, es un curso que inicia, si se interesan en inicia el 5
de abril. 5 de abril iniciamos este curso, ya 64 semanas, 6 módulos, evaluación por semana, reconocimiento por semana, ya saben cómo es más o menos cómo nos manejamos, pero son más de un año viendo un montón de cosas, administración del tiempo, viendo, como les decía, finanzas personales, viendo autoestima, liderazgo, cultura, viendo un chorro de cosas y aparte seguridad y salud ocupacional. Entonces vale mucho la pena. Sale y vale. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, chicos, por ahí, si alguien tenga algo que preguntar, aquí estoy a sus órdenes en los comentarios. Yo les agradezco mucho la atención y el que se hayan conectado. Vamos a estar el siguiente domingo hablando sobre toma de decisiones un poquito. El siguiente domingo, conéctense a las 8:30 de la noche. El jueves, este jueves a las 8:30 de la noche, antes de llegar al domingo, el jueves tenemos la conferencia de bloqueo etiquetado de energías bajo el protocolo de OSHA. Entonces vale la pena que se conecten. Jueves, 8:30 de la noche, bajo el protocolo OSHA. Si ya se inscribieron, ya están en la plataforma, ya están en Facebook, seguramente ya se inscribieron. Si no, inscríbanse. Por ahí debajo de la descripción de este video está cómo se registran a las conferencias. Cada jueves otorgamos una conferencia distinta. Vamos a tener todo este mes, excepto el 25 de marzo, tenemos conferencia que es jueves. Vamos a cortar un día ahí estratégico de conferencia. Vamos a pasarlo a otra, bueno, vamos a saltarnos la fecha como tal. Vamos a hacer ahí un descansito estratégico el día 25, pero de ahí en fuera todo marzo vamos a estar manejándonos con las conferencias. En alguna recomendación, ok, perfecto, muy bien. No, pues básicamente, muchísimas gracias chicos por haberse conectado, por escucharme. Estamos en contacto. Ojalá esta información les sirva para reflexionar un poco que no necesariamente tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela y que no necesariamente tenemos que responsabilizar a los profesores de la educación de los hijos. En la escuela aprenden cosas que pueden aprender en casa y en la casa se educan a los hijos. Entonces, bueno, pues obviamente eso no lo van a hacer en la escuela, eso lo tenemos que hacer nosotros. Muchísimas gracias, estamos en contacto, les agradezco mucho su atención y bueno, pues nos vemos el jueves y luego el domingo. Un saludo a todos y estamos a sus órdenes. Saludos a todos, saludos, saludos.